Los Yankees de Nueva York, con ofensiva balanceada de 13 hits, derrotaron 7 carreras a 1 a los Rojos de Cincinnati y se salvaron de la barrida. Jackson Domínguez batió de 5-4 con 2 anotadas. Matt Fried lanzó 7 innings, recibió 4 hits, 1 carrera, dio base por bola y recetó 7 ponches. Deja su récord en 10-2, 1.92 de efectividad. Los Medias Blancas de Chicago frenaron a los D-backs de Arizona al vencerlos 7 carreras por 3. Josh Naylor de los D-backs abrió el marcador con jonrón de 2 carreras en la primera entrada. Los White Sox empataron en el cierre del primero. El venezolano Lenín Sosa pone arriba a Chicago 4-2 con jonrón de 2 carreras en el cuarto inning. El mismo Sosa aumenta la ventaja con sencillo impulsor de 1 en el quinto y el segundo jonrón del juego para darle cifras definitivas de 7 carreras por 3. El nativo de Puerto Ordaz bateó de 4-3, 4 impulsadas, 2 anotadas y los jonrones 5 y 6. El novato sensación de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Misiorowski, le ganó el duelo a Paul Skinner y los Brewers vencieron a los Piratas 4 carreras por 2. Misiorowski lanzó 5 innings, donde recibió 2 hits, dio 2 bases por bola y ponchó a 8 para dejar su récord en 3-0 con 1.13 de efectividad. Los Cerveceros fabricaron todas sus carreras en el segundo inning. Por su parte, Paul Skinner, que solo duró 4 entradas, permitió 4 hits, 4 carreras, dio 2 boletos y ponchó a 4 para quedar con marca de 4-7 y 2.12 de efectividad. En un duelazo de picheo entre los Padres de San Diego y los Nacionales de Washington, ¿adivinen quién perdió? Sí, Mackenzie Gore, quien por enésima vez no cuenta con respaldo ofensivo de su equipo. Por su parte, Nick Pivetta se llevó la victoria al lanzar 7 innings con 3 hits y recetar 10 ponches para dejar récord de 8-2 y 3.36 de efectividad. Mackenzie Gore lanza 6 innings con 5 hits, 1 carrera, 3 boletos y 6 ponches. Su efectividad queda en 3.09. Los venezolanos Luis Arraez sonó de 4-3 y anotó la única carrera del juego por San Diego, y el maracucho Elías Díaz batió de 3-2. Los Vigilantes de Texas, con un hermético Jacob deGrom, blanquearon a los Orioles de Baltimore 7 carreras por 0. deGrom deja récord de 8-1 con 2.08 de efectividad. Lanzó 7 innings con 1 hit, 2 bases por bola y 7 ponches. Josh Jung contribuyó a la victoria de los Rancheros al batear de 4-2 con 3 impulsadas y anotadas. Los Angeles Angels vencieron 5 carreras por 2 a los Medias Rojas de Boston. Trevor Story puso adelante a Boston con sencillo impulsor de 2 carreras en el primer inning. En el cuarto, Joe Adell batió el jonrón 17 y Travis d'Arnaud el cuarto para un back-to-back y empatar el juego. En el quinto, Joe Adell trae al plato a Christian Moore con la carrera de poner arriba a los Angels. Travis d'Arnaud y Mike Trout impulsaron las definitivas para el 5-2. Ganó Yusei Kikuchi al lanzar 7 innings con 3 hits, 2 carreras, boleto y 12 ponches. Su récord queda en 3-6 y 2.79 de efectividad. Los Atléticos de Sacramento blanquearon 3 carreras por 0 a los Tigres de Detroit, con gran labor de Jacob López, pitcher sugerencia de nuestro fantasy. Si quieren saber cuáles fueron los argumentos para dar a este lanzador que enfrentó al equipo con mejor récord de Grandes Ligas, vean el pronóstico que está anexo al final de este video. Jacob López se encargó de maniatar a los Tigres al lanzar 7 innings, recibir 3 hits, base por bola y 6 ponches. Ahora su récord es de 2-4 y 3.56 de efectividad. Los Guardianes de Cleveland derrotaron a los Azulejos de Toronto 5 carreras por 4 en 10 entradas. José Ramírez fue el encargado de abrir y cerrar la victoria. Ramírez impulsó la de abrir el marcador y la de dejar en el terreno a los Azulejos.
Por su parte, Vladimir Guerrero sonó el jonrón 11 de la temporada. Por Cleveland, el venezolano Gabriel Arias se fue de 4-2 con 2 impulsadas. Gavin Williams, pitcher sugerido del Fantasy, lanzó 5 1/3 de innings con 5 hits, 4 carreras, 3 boletos y 2 ponches. Se fue sin decisión. Los Tampa Bay Rays ganaron por blanqueada de 3-0 a los Reales de Kansas City para seguir en la lucha por el primer lugar del este de la Liga Americana, pisándole los talones a los Yankees de Nueva York. Tampa anotó sus carreras en el tercer inning ante el abridor y perdedor de los Reales, Michael Wacha. Drew Rasmussen lanzó 5 innings con 2 hits, 2 bases por bola y 5 ponches para llevarse la victoria. Yandy Díaz batió de 3-1 con boleto y Brandon Lowe de 4-2. Los dimos en el Fantasy. Juan Soto conectó los jonrones 18 y 19 y es la 27ª ocasión que lo hace en su carrera. Los batazos de vuelta entera fueron sin hombres en base para impulsar 2 carreras y anotar 2, que ayudaron a los Mets de Nueva York a quitarse el yugo de los Bravos de Atlanta, que les habían ganado los 5 juegos disputados esta temporada. Los Mets hicieron una carrera en el tercero, 5 en el cuarto y la última en el séptimo. Ronald Acuña por los Bravos batió de 3-1 con 2 impulsadas. Joe Ryan lanzó pelota de 6 innings con 3 hits y 8 ponches para maniatar a los Marineros de Seattle y conducir a los Mellizos de Minnesota al triunfo por blanqueada de 4-0. La ofensiva de los Twins despertó en el sexto inning al fabricar una carrera y asegurar el triunfo en el séptimo con otra anotación y la buena labor de Ryan, que ahora tiene 8-3 con 2.86 de efectividad. Los Cachorros de Chicago no quisieron correr riesgos y aseguraron el triunfo desplegando una ofensiva de 8 carreras en los primeros 5 innings ante los Cardenales de San Luis, que esta vez no tuvieron respuesta ante la avalancha de batazos que repartieron los osegnos. Ian Happ dispara el jonrón 2 en el primer inning para poner arriba 1-0 a los de Chicago. En el segundo fabrican 3 gracias a sencillo de Michael Busch y jonrón 5 de 2 carreras de Reese Maguire para ampliar la ventaja 4-0. Le siguen una carrera en el tercero, 2 en el cuarto y 1 en el quinto para cerrar el triunfo. Los Astros de Houston con un hermético picheo volvieron a vencer por blanqueada a los Phillies de Filadelfia, esta vez 2-0, dejando a los Phillies con un amargo sabor de boca al no poder descifrar los picheos del abridor Colton Gordon, que lanzó 5 innings para 4 hits y 4 ponches, y quedar con una marca de 3-1 y 3.98 de efectividad, y el infalible relevo de los Siderales que los maniató el resto del juego. Zach Wheeler fue el perdedor en labor de 6 innings con 4 hits, una carrera, 3 bases por bola y 8 ponches para dejar récord de 7-3 y 2.55 de efectividad. Filadelfia ahora está solo medio juego por encima de los Mets. Los Ángeles Dodgers despertaron en el quinto inning una ofensiva bestial gracias al sencillo de Shohei Ohtani, que anotó junto a Dalton Rushing por cohete de Max Muncy para abrir el marcador 2-0. Andy Pages se unió a la fiesta al impulsar la tercera del inning. En el séptimo, Max Muncy despacha Grand Slam para poner la pizarra 7-1 y cierran la cuenta en el octavo con otra carrera, jonrón de Michael Conforto para apalear a los Rockies de Colorado 8-1. Yamamoto, 7-6 y 2.61 de efectividad, se lleva la victoria. San Francisco no puede con los Marlins de Miami y volvió a perder esta vez en extra inning 8-5. Mike Yastrzemski dispara el jonrón 7 de la campaña para inaugurar el marcador en el primer inning. En la cuarta entrada, Miami toma la delantera 2-1 y San Francisco empata en el cierre del quinto. Se van a extra inning empatados a 4 para que los Peces desplegaran una ofensiva de 4 carreras en el décimo y aseguraran la victoria por segundo día consecutivo.
Los dominicanos Otto López de 4-3 con 3 impulsadas y Heriberto Hernández de 5-2 con 4 impulsadas apalearon el picheo de los Gigantes al impulsar 7 carreras entre ambos. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para el Fantasy todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas.